Buenos días con todos. Nos encontramos el día de hoy, miércoles 18, eh, para la presentación de este bloque del webinar Mecanismos de Solución de Controversias, Conciliación, Arbitraje, Junta de Resolución de Disputas y Dispute Boards 2023. Cuento con el agrado de tener presente aquí al doctor Gerardo Alfredo López Londoño y a la doctora Fabiola García Huac. Vamos a comenzar la primera hora con la ponencia del doctor Gerardo Alfredo López Londoño, que tiene el tema cláusula arbitral. El doctor Alfredo López es un abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con estudios de especialización en legislación financiera en la Universidad de los Andes y de Derecho Comercial en la Universidad Sergio Arboleda, de donde es candidato a magíster. Asimismo, ha participado en diversos seminarios de especialización y profundización en procesos y procedimientos mercantiles, matemáticas y análisis financieros, evaluación de proyectos de alta dirección empresarial, negociación y mediación, arbitraje local e internacional, temas contemporáneos de derecho de los negocios y del derecho de daños, constitucionalización del derecho privado, estructura legal y fiscal de las sociedades, entre otros. Fue secretario general y vicepresidente jurídico de los bancos GNB Sudameris Andino y de la sociedad fiduciaria Fiduameris. Se desempeñó también como director jurídico y responsable de negocios bancarios del BBVA y abogado de los bancos de Bogotá, de Colombia y de Fiducolombia. Ha sido director del área de litigios y arbitramiento de la firma Gómez Pinzón y actualmente desarrolla su actividad profesional en forma independiente como consultor y con amplia experiencia como litigante en materias corporativa, comercial, financiera, estructuración de proyectos, litigio y arbitraje nacional como litigante y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se desempeña también como profesor titular de Derecho Civil de Obligaciones en la Facultad de la Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Materia se ha dictado por más de 25 años y de posgrado en materias comerciales y financieras. Doctor Gerardo, le doy el pase para que pueda proyectar su tema y eso. Muchas gracias, Gisela. Ante todo, por supuesto, mi agradecimiento con el honor que me hace el Centro de Altos Estudios de Fomento eh, y Capacitación, eh, CIES, de Altos Estudios de Fomento y Capacitación CIES, en honrarme hoy con esta invitación para tratar un tema fundamental, básico en materia de arbitraje, el cual abordaremos de una manera sencilla, en lo posible, para todos ustedes, a quienes agradezco mucho su presencia, la paciencia que tienen para escucharme el día de hoy. Mm, Al doctor Jorge Delgado, en su carácter de director, agradezco esta deferencia para conmigo y me honra igualmente estar compartiendo hoy esta silla de expositor con la doctora Fabiola García eh, de Santiago de Chile, que seguramente nos van a nutrir con profundidad sobre temas que complementan el análisis que haremos sobre el pacto arbitral. Nuestro propósito el día de hoy es un análisis muy somero, quizás introductorio, no tan profundo sobre el tema del pacto arbitral. En las anteriores exposiciones se han venido analizando casos, se ha mirado eh, probablemente teorías y aspectos muy profundos, pero todo parte sencillamente de un contrato, de un convenio llamado pacto arbitral, en virtud del cual las partes voluntariamente habilitan a un tercero, que no es el Estado, para que administre justicia, para someter el conocimiento de una disputa bien presente, bien futura, que entre ellos surja eh, para que sea sometida a su decisión a través de lo que se conoce como un tribunal arbitral, un tribunal de arbitraje. Partamos de la base de puntualizar lo siguiente. El Estado justifica su existencia en la administración de justicia. El Estado presta servicios. El Estado reúne a todos los asociados que, por una especie de pacto social, han delegado a él
cometidos muy importantes y generales, como la administración de justicia, la defensa, la prestación de los servicios de salud, entre otros. Sobre todo, el evitar y mantener, el evitar conflictos, litigios, procurar un orden social pacífico, es parte de la función del Estado. El Estado administra justicia y evita que las partes ejerzan justicia por su propia mano. Esa cláusula general que tiene el Estado de administrar justicia dentro de su territorio podría ser materia de excepción, es decir, podría un particular esperar que alguien distinto del Estado administre justicia. Pues bien, este es el tema del que se ocupa eh, el derecho arbitral. Y básicamente el arbitraje consiste en ello, en que las partes involucradas en un litigio voluntariamente habilitan a terceros para que administren justicia. Es de la esencia, pues, de este acto el que haya terceros que se ocupen con imparcialidad de administrar justicia. Delegan a ellos la posibilidad de dirimir la controversia que entre ellos surge. Los estados, de mucho tiempo atrás, la legislación española antecedente en nuestras Américas de las legislaciones actuales, de los códigos decimonónicos y de las leyes de arbitraje, ya contemplaban el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos. Los propios estados en el siglo XIX y aún en el siglo XX sometieron a decisiones de terceros sus disputas. Desde la antigüedad nos refiere esa posibilidad la historia del derecho. ¿Hay alguna razón para que el Estado se reserve y sea el único que tenga la posibilidad de administrar justicia? Quizás habrá que entender que existen mecanismos alternativos que finalmente logren esa convivencia pacífica de las personas dentro del Estado. Es por ello que el derecho moderno ha aceptado universalmente la posibilidad de que quienes prevén la posibilidad de un litigio con ocasión, en conexión, por el desarrollo, ejecución o terminación de un contrato, prevean la posibilidad de que unos terceros particulares administren justicia y resuelvan las controversias que por virtud de ese objeto surgen. Se ha discutido sobre la naturaleza jurídica del arbitraje. Se ha negado por algunos la naturaleza contractual. Para algunos es un simple procedimiento. Muchos han negado la posibilidad de que el pacto arbitral sea un acto jurídico que tiene por objeto abrir un procedimiento a través del cual se resuelva una controversia y simplemente es la promesa de realizar un compromiso de que, nacida ya una controversia, deban someterse a la redacción o suscripción de ese compromiso para que a partir de él sí se tenga por objeto el desarrollo o la apertura de un procedimiento. Esas tesis han sido en el mundo actual abandonadas y lo cierto es que se reconoce una naturaleza contractual al arbitraje. Es un acto de voluntad en virtud del cual se habilita a terceros particulares para que solucionen una controversia. Viéndolo desde ese punto de vista, habrá que analizar entonces si es un contrato, cuál es el límite o de dónde proviene ese contrato. Como todo contrato, surge, por supuesto, de la voluntad del particular. Es un acto o bien unilateral de adhesión o bien bilateral en el cual hay un consenso o plurilateral. Ese acuerdo de voluntades
En el campo internacional, solo encuentra como límite lo que podemos llamar el orden público internacional. Tiene completa amplitud la voluntad para consentir como a bien tenga que se le administre justicia. En el campo local, en el campo nacional, para aquellas legislaciones que distinguen entre que tienen un sistema dualista del arbitraje, que distinguen entre el arbitraje nacional y el internacional, como ocurre en Colombia, a diferencia de otros países como el Perú, en donde solamente existe un sistema de arbitraje. Se hacen algunas diferencias en lo que tiene que ver con los requisitos o los límites y cargas que debe cumplir el pacto o el acto arbitral. Como contrato, está sometido a las buenas costumbres, al orden público, en sistemas como el nuestro, donde la causa y el objeto tienen unos límites, estará sometido a ellos. Como todo contrato, partiremos de preguntarnos, ¿será un contrato consensual donde simplemente el acuerdo de voluntades basta? ¿O para esa función tan fundamental como es la de dejar a un lado la justicia estatal y buscar que particulares administren justicia, habrá la necesidad de tener un escrito? ¿Será necesario que quede huella hacia el futuro de ese acuerdo de voluntades? ¿Será requisito para su existencia y validez? Durante mucho tiempo, las legislaciones consideraron que era un acto esencialmente solemne. Solemne en sustancia, como dicen en las universidades, en, con el latinajo de ad substantiam actus, consideraron que el pacto arbitral requería, y durante mucho tiempo se ha sostenido así, que por esencia el pacto arbitral, por esa función tan profunda que tiene en cuanto a la administración de justicia, debía constar por escrito. Legislaciones colombianas, inclusive la peruana, consideraron que no bastaba el escrito, sino que requería además de la escritura pública, es decir, de la participación de la función notarial. De modo que el acto que en esencia no contaba con dicha voluntad, con la firma de las partes y la presencia del notario atestiguando ese deseo, ese querer de someter sus disputas, bien presentes o futuras, a la decisión de particulares, requería necesariamente del escrito. La tendencia actual ha ido yéndose y acercándose un poco a la solemnidad, a la consensualidad. Ciertamente, hoy por hoy podríamos considerar, por lo menos en la legislación colombiana, que se trata de un requisito eh, meramente para la prueba o aprobación. La voluntad de someterse al, a la decisión de árbitros debe ser inequívoca. No hay duda de que ese es el requisito. Sin embargo, el considerar el escrito firmado por las partes ya no es la tendencia. En el derecho colombiano se acepta, por ejemplo, que las partes sencillamente acudan al arbitraje, bien señalando que existe un pacto arbitral que tal vez no lo haya, o señalando sencillamente que se demanda ante esa jurisdicción. Y se entenderá que si el opositor en la oportunidad procesal correspondiente no se opone, contesta la demanda y adhiere a ese procedimiento arbitral, entenderemos que se ha querido diferir a este tipo de justicia, a este mecanismo alternativo de solución de conflictos, la resolución del caso. Sobre la necesidad de que conste por escrito y aún bajo la firma es sencillamente hoy por hoy, ante los avances que tiene
las telecomunicaciones. Eh, Quizás un requisito que puede sonar del pasado. El cruce de correspondencia electrónica, la mención seguramente a través de mensajes de WhatsApp o cualquier otro sistema de comunicación que permita establecer que hubo voluntad, que permita probar en el futuro la inequívoca voluntad, inalterado ese mensaje, permitirá acreditar que hay la voluntad de, por así decirlo, escapar de la jurisdicción estatal para la solución de un conflicto y entrar a la solución que ofrecen los particulares. Mm, La autonomía de la voluntad es plena con los límites que hemos señalado del orden público internacional, del orden público nacional, y también es amplia en el sentido de que hoy por hoy la voluntad no necesariamente debe constar por escrito, menos tener frases sacramentales, y además existen otras vías para vincular inequívocamente a las partes al pacto arbitral. Hoy por hoy, cuando hay una situación ambigua, la tendencia inclusive es a la de favorecer el arbitraje. Esto es, si existe una inequívoca voluntad de las partes de acudir al arbitraje, el árbitro deberá siempre procurar en su interpretación, cuando haya duda, oscuridad en alguna aparte o en algún aspecto, procurar la solución arbitral, procurar este mecanismo de solución de los conflictos que algunas veces se soportó en la necesidad de descongestionar la justicia, pero que en otros casos lo que ha sido es un mecanismo autónomo, quizás no un mecanismo alternativo necesariamente de la justicia estatal para procurarle mayor descongestión, sino sencillamente un mecanismo de obtener rápidamente, de obtener de manera profesional, de obtener de quizás los expertos mucho más enterados y relacionados con el negocio, conocedores por su expertise del tipo de disputas y su solución seguramente más acertada y justa, que sencillamente un mecanismo alternativo más. Por eso encontramos en el pacto arbitral, en el contrato, convenio arbitral, soluciones a violaciones o infracciones a las inversiones protegidas en virtud de tratados internacionales, donde el pacto arbitral ya no aparece en un acto o en un contrato necesariamente, sino a través de convenios de cooperación o de tratados que celebran los estados. Allí pues encontramos no necesariamente la expresión de una voluntad como la que hemos venido anotando, sino también la expresión de voluntad también estatal de protección de futuros inversionistas que gozan de una protección. El negocio arbitral también, por sus propias características, tal vez es el mejor mecanismo para procurar solucionar conflictos que por su propia naturaleza requieren una decisión ágil, muy ilustrada y conocedora del tipo de conflicto o contrato que se está desarrollando, como ocurre con los dispute boards, donde un panel arbitral se instala junto con el contrato que se va a desarrollar para que de manera rápida, ágil, solucione todo aspecto o controversia que surja del contrato y no dependa el desarrollo del mismo a mecanismos que de por sí mismos están orientados a la controversia, a solucionar disputas, a procedimientos que quizás pueden afectar el efecto, el propósito mismo que es facilitar el desarrollo o el curso de un contrato.
y hacerlo de manera pacífica y bien. Como contrato que es, está sometido entonces, como hemos dicho en primer lugar, a la voluntad con los límites y cargas que hemos mencionado. En segundo lugar, es un contrato que no necesariamente requiere de solemnidad para su existencia y validez, que la tendencia actual es simplemente acreditar su existencia como requisito de la prueba, porque hoy se han abierto posibilidades para que la voluntad de habilitar a terceros para solucionar una disputa se pueda acreditar de otra forma, siempre y cuando haya esa inequívoca voluntad de las partes. Cuando hablamos de partes, no nos estamos refiriendo entonces, al hablar de esta apertura, solamente a quienes han expresado su voluntad de obligarse por virtud de un contrato, sino que también alcanza esa, o se extiende esa posibilidad a vincular a terceros a quienes interese necesariamente deban participar en una disputa, pero no hayan firmado el contrato o el pacto arbitral, así como también a otras mm, terceros que tengan simplemente la facultad de intervenir dentro de la disputa. La legislación colombiana permite que en el momento de estarse trabando la litis haya la posibilidad de llamar a esos terceros para que, si tienen a bien, participen dentro del proceso arbitral con las consecuencias correspondientes. Se trata, pues, del negocio, mejor, del acto o pacto arbitral o convenio arbitral, de un acto que, por, a diferencia de los demás contratos, no solamente podría surtir efectos entre las partes, sino, como lo he mencionado, por referencia, tener alcances respecto de terceros. Terceros que pueden adherir al mismo. Hablando ahora del tema de la adhesión, se conoce en el mundo moderno la contratación por condiciones generales. En nuestro sistema, en el derecho colombiano, se ha discutido sobre la validez de pactar cláusulas arbitrales dentro de modelos de contratación masiva o condiciones generales de contratación. Se ha considerado, y así la jurisprudencia de alguna manera lo ha venido sosteniendo, que este tipo de cláusulas, tal vez por el desequilibrio que hay entre las partes, aquella predisponente que redacta el negocio y considera que la solución más adecuada es eh, acudir a la justicia arbitral, esos pactos arbitrales no tienen validez. Ello en consideración, tal vez, sin demasiada reflexión profunda por la jurisprudencia, de que existe una, un abuso de la posición de dominio, de que la justicia arbitral es una justicia que puede resultarle costosa a quien adhiere a un sistema de condición general y que probablemente en condiciones de igualdad no hubiese suscrito y se hubiese sometido a la justicia ordinaria o estatal. En nuestra opinión, el pacto arbitral debería gozar por lo menos de la posibilidad de que el particular, el adherente, al momento de suscribir el contrato tuviera la posibilidad de escoger o no de ir a la justicia arbitral y en caso de que expresamente lo hiciese, pues no habría inconveniente en que las controversias así se solucionen. Inclusive, bastaría sencillamente con que se le informase que ese es el mecanismo adecuado para la solución de controversias, que en caso de no tener objeción, debería aplicarse. El pacto arbitral, ¿qué obligaciones genera como contrato? Básicamente, podemos identificar tres tipos de obligaciones. Obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer y obligaciones de dar, como nos dice nuestro derecho clásico continental. ¿Qué obligaciones de hacer? Pues sencillamente la de someterse al proceso arbitral,
someterse a la justicia arbitral. Muchas veces los particulares entran en rebeldía frente a la justicia arbitral, considerando que el no participar del juicio seguramente va a procurarles beneficio en un futuro, quizás invocando que ha habido violación a su derecho de la defensa. Lo cierto es que la violación es del contrato y sencillamente es no actuar en su defensa. Lo que hace es, y no comparecer al proceso, es contrariar la voluntad que alguna vez expresó de someterse a la justicia arbitral. En lo que tiene que ver con las obligaciones de no hacer, pues precisamente consiste la obligación de abstención en no acudir a los tribunales estatales para solucionar las controversias. Cuando, a pesar de la existencia del pacto arbitral, se acude ante los jueces ordinarios, por supuesto que la parte contraria tiene la posibilidad de excepcionar o defenderse, oponiendo la existencia de la cláusula arbitral. En esos casos, se esperaría que la justicia actuara en el sentido de acoger su petición. En el caso de que la parte contraria no haga ninguna defensa, pues el pacto arbitral y la justicia arbitral deberían tener el conocimiento del caso. Esa tendencia hacia la desformalización que tiene el pacto arbitral, en este punto se resalta. Casi la mayoría de jurisdicciones en nuestras Américas viene con la tendencia de que si se llega a través de una demanda ante los jueces ordinarios, en los que la parte demandada no opone la existencia del pacto arbitral, existe una derogación del mismo. La mejor prueba de que el contrato se está desformalizando es esta, porque se está reconociendo que las cosas no necesariamente se deshacen como se hacen, sino que ante todo prima la voluntad. Y la voluntad inequívoca estaría expresada en este caso en el evento de que las partes voluntariamente se sometieran al, a la decisión de jueces ordinarios sin oponer la existencia del pacto. Pues bien, volviendo nuevamente a las obligaciones de no hacer consisten básicamente en abstenciones que tiene cada una de las partes de no acudir a la justicia ordinaria en la solución del conflicto. En tercer lugar, involucra obligaciones de dar para quienes han expresado su voluntad en virtud del pacto arbitral. Obligaciones de dar que tienen que ver con todo aquello que corresponda aportar para que el desarrollo del proceso arbitral se lleve a cabo. Esto es, aportar lo requerido para que los árbitros se pronuncien, atender los gastos del centro de arbitraje, los gastos del desarrollo de la actividad misma, así como de los costos que el proceso implique o costas y condenas que implique para las partes. El, el no pago de los honorarios normalmente termina siendo una condena en el caso de que la parte contraria los asuma. Pues bien, este es el marco general del pacto arbitral. Se trata, pues, de un contrato. Hemos querido quitarle el sesgo de negocio jurídico porque se trata básicamente de un contrato porque tiene un aspecto
controversial de tipo patrimonial. Se trata de un negocio o contrato que basta la voluntad de someterse a esta justicia administrada por particulares sin que se requiera para su existencia y validez de una solemnidad. Es un acto unilateral en cuanto una parte puede adherir al pacto arbitral, por ejemplo, suscrito por otros, bilateral, de carácter contractual, en donde dos partes expresan y cruzan su consentimiento en ese sentido, y en tercer lugar, pues puede tratarse de un acto plurilateral. Muchas veces, refiriéndonos a este último caso, es lo más aconsejable, tratándose de contratos coligados, por ejemplo, en donde unos y otros contratos dependen en su función económica y en sus aspectos quizás como contratistas y subcontratistas funcionales, de que todos estén sometidos a la misma cláusula o al mismo sistema arbitral. Y quizás lo que haya es una adición por terceros en la medida que se van vinculando, por ejemplo, a un proyecto. Sobre esta base hemos enmarcado el pacto arbitral como un contrato, producto de la voluntad y producto de la y que tiene por objeto la habilitación de unos particulares para que administren justicia. Lo anterior conlleva a que podamos determinar cuáles son los elementos esenciales de este contrato, cuáles de su naturaleza, cuáles accidentales. Lo cierto es que este contrato, en la medida en que tiene por objeto regular la manera de solucionar una controversia, y no hay nada más difícil en el derecho que buscar inclusive una manera pacífica de solucionar controversias. Lo más aconsejable para las partes a fin de evitar entorpecer la finalidad que se busca, que es la solución de un conflicto, redactar cláusulas poéticas, complejas, que entraven ciertamente la función de los árbitros, que es concluir su función a través de un laudo, administrando justicia en cuanto a diferencias o controversias que surjan con ocasión de celebración, ejecución, terminación del contrato. Hay que resulte y se venga hablando en todas estas conferencias que importantes colegas han venido dando, en el sentido de que la redacción de la cláusula es un punto fundamental. La creatividad, tal vez las, entre nuestro medio usamos esa expresión, no sé si esté bien a nivel internacional decirlo, novatada, de que se ponga a el abogado al momento de redactar un contrato a innovar, a crear fórmulas y soluciones que quizás lleven al entrabamiento de un proceso arbitral. La función de solucionar y resolver una controversia resulte frustrada desde la propia redacción de la cláusula. La cláusula sencilla, la cláusula que mm, no tiene elementos condicionales, la cláusula eh, que los centros de arbitraje recomiendan, quizás es la posición ideal. Esas cláusulas han sido ya sometidas a la prueba de fuego de juicios de anulación, de juicios en cuanto al alcance de la propia cláusula, y que propiamente esas fórmulas de estilo resultan siendo las más aconsejables, dándole el mensaje al abogado que su creatividad, muy propia de otro tipo de contratos, donde la función de prevención, de manejo de los riesgos para las partes, de anticiparse quizás con alguna cláusula que provea de algunas ventajas frente a la contraparte, sean de poco recibo en materia de redacción de cláusula arbitral. Si nosotros observamos o analizamos
sencillamente la cláusula que nuestro Centro de Altos Estudios de Fomento y Capacitación CIES tiene, vamos a encontrar cómo la cláusula es la más sencilla, no tiene eh, pretensiones mm, de, de- y alcances muy extensos, y tal vez ese es el tipo ideal de cláusula. Es posible que la estemos viendo en este momento, y en ese sentido me permito leerla. Todo litigio o controversia derivados o relacionados con este acto jurídico será resuelto mediante arbitraje, de conformidad con el reglamento arbitral del Centro de Arbitraje CEAR-CIES, cuyas normas, administración y decisión se someten por las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. A cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. Normalmente la fórmula arbitral ideal sencillamente recoge lo esencial, la voluntad de las partes de someterse a la justicia arbitral. Lo ideal también es sujetarse a los procedimientos que tenga establecido un centro de arbitraje experto en solución de controversias y que seguramente tiene construido un mecanismo de solución de conflictos que respeta la igualdad de las partes, que concede igualdad de oportunidades, que respeta un debido proceso y que cumple verdaderamente una función de garantizar una justicia completamente neutral y eh, verdaderamente el ampliar el contexto de la cláusula a otro tipo de elementos resulte entrabando el- la misma controversia con un aspecto adicional que es generado por la propia fórmula de solución de una controversia. Ya veíamos en un caso, doctor Cristian González, que me acompaña en este tiempo, el, el caso de la cláusula eh, que habíamos visto de construcción mixta, en donde le da la posibilidad a las partes de escoger, en ese caso hipotético, el entre acudir o bien a la justicia ordinaria o bien a la arbitral a voluntad de la parte que quiere iniciar un proceso. El análisis de ese caso lleva a las posibilidades más complejas, en donde el habilitar esta cláusula híbrida, donde se conjugan las dos jurisdicciones a voluntad de las partes, con una fórmula casi de obligación alternativa, donde da la posibilidad de escoger entre una y otra función, lo que produce son confusiones, discusiones, y quizás pone en juego, en contradicción a lo que resuelven los árbitros y resuelve la justicia ordinaria. Así que tal vez la única cláusula que quizás esté llamada a tener alguna cabida es aquella que escalona procedimientos en la búsqueda de solución de conflictos, pero aún así su ambigüedad y oscuridad podría entrabar un proceso arbitral y conducir a una decisión que pudiera discutirse por medio. Si nosotros observamos otro tipo de cláusulas de uso internacional, pues vamos a encontrar los modelos que tiene, por ejemplo, la UNCITRAL, que tiene la Cámara de Comercio Internacional, por citar las más sencillas, en donde encontramos eh, apenas la voluntad de someterse al proceso arbitral y de referir a, a los reglamentos, a la administración que el centro respectivo haga, de todos los aspectos respectivos a número de árbitros, lengua,
que si la solución es en derecho o es en conciencia. Ese tipo de cláusulas eh, muchas veces en sus modelos permite que las partes a bien decidan si la misma va a tener eh, uno o varios árbitros. Lo aconsejable, por supuesto, es que sea un número impar. Si se trata del lenguaje, pues se habrá de buscar aquel que mm, permita desarrollar un litigio en donde la garantía para ambas partes prime y fundamentalmente que todo el procedimiento arbitral se sujete a ese reglamento que se entra dentro de la voluntad del pacto arbitral como incorporación a la voluntad expresada. Si nosotros analizamos el pacto arbitral en el orden que ha venido dándose en esta exposición, vamos a encontrar que necesariamente a quien se delega esa función debe actuar con imparcialidad. De ahí que la, el elemento de imparcialidad esté tocado por reglamentos y sea un punto que así no lo trate, debe ser objeto de análisis y en la controversia obtener solución en el sentido de que quienes han sido habilitados actúen con total neutralidad. El pacto arbitral, por supuesto, para poderse administrar, requerirá de que los requisitos de existencia y validez suyo estén separados de la existencia y validez de los del contrato mismo. Porque esa separación que hay entre esos dos actos permitirá que los jueces puedan adoptar o tener una competencia para juzgar sobre el propio conocimiento que ellos tienen del futuro caso que se someta a arbitramiento, como también que ellos puedan juzgar sobre las condiciones de existencia y validez del acto que es objeto de su conocimiento. De manera que es de la esencia, pues, del acto o pacto arbitral, la separación que se predica respecto del pacto frente al contrato subyacente respecto del cual va a servir de mecanismo para solucionar toda controversia. En segundo lugar, esa función de administración de justicia conlleva también una característica propia del proceso arbitral. ¿Cuál es? Precisamente la de que el árbitro, el panel arbitral, sea juez de su propia competencia y sea él quien defina, y así se reconoce por las jurisdicciones, de que es a ellos a quienes corresponde decidir si, en virtud de esa cláusula que está destinada a ellos y solamente a habilitarlos, tiene la función propia y por lo tanto tienen la jurisdicción para juzgar. De lo contrario, sería anular básicamente la función de este contrato, de este pacto. Con estos aspectos y alrededor de estos puntos, he querido mencionar a ustedes los aspectos fundamentales, básicos, quizás conocidos ya por todos, pero sobre los cuales se estructura toda la teoría de los negocios eh, contractuales hoy por hoy y de los pactos arbitrales que van eh, adheridos a ellos, que van, así sea físicamente separados, sirviéndoles de mecanismo para una solución de controversias moderna, experta y que en ninguna manera mm, lo que hace es entrar en pugna o disputa con la justicia ordinaria o usual. Para efecto de la redacción de la cláusula, será muy importante que las partes cuenten con la asesoría adecuada,
para que el tipo de negocio a desarrollar también aconseje cuáles son aquellos aspectos o puntos que sea necesario incluir. Normalmente aquellos aspectos de su naturaleza, más bien, cuáles son las leyes aplicables al fondo de la controversia, cuál es el reglamento ideal para solucionar una disputa de acuerdo con el negocio particular y sobre todo, pues evitar aquellas patologías o enfermedades que pueden afectar finalmente la finalidad que tiene el pacto, que es la debida solución de controversias. Agradezco a todos la paciencia que han tenido de escucharme en esta mañana como una introducción a lo que seguramente será y vendrá muy interesante enseguida a cargo de la doctora Fabiola García, que tiene que ver precisamente con eh, las redacciones de la cláusula arbitral, problemas de su constitución. Estaré atento a resolver cualquier duda, Gisela, que haya en relación con la exposición que acabo de dar. Muchas gracias, doctor López. Si hay alguien que tuviese alguna consulta, la puede hacer a través del chat. He estado consultando el chat y no he encontrado ninguna pregunta. Espero que no sea ni por lo mental ni por confuso que no surja ninguna duda. Justo hay una pregunta. Dice Jorge, ¿se puede llevar a arbitraje un proceso sin cláusula? Sí, por supuesto, quisiera un poco tener más contextualizada la pregunta, pero a ver, parto de la base de que un contrato no tiene cláusula arbitral y la voluntad de las partes quizás es llevarla a que los árbitros solucionen esa controversia. Pues así no exista un escrito, las partes pueden acudir cualquiera de ellas a, ante la justicia arbitral, ante el centro de arbitraje que administra este tipo de procedimientos y presentar una demanda. Ante la ausencia de oposición de la contraparte, ante el cumplimiento riguroso de su notificación para que ella actúe dentro de unos términos oportunos, se oponga a, frente a la no existencia de un pacto arbitral, de manera que si no lo hace y lo que hace es entrar a defenderse, podríamos decir que se intuye de que hay indudablemente una voluntad de las partes de someterse a un proceso arbitral. Esa es la tendencia actual y espero haber resuelto, si no con mayor detalle, estaría yo contestando la pregunta que me formuló. Doctor, también hay otras dos últimas preguntas. Preguntan, ¿es necesario ir al ámbito internacional para el arbitraje? Mm, Los países tienen sistemas duales y sistemas únicos. Los sistemas duales, como el colombiano, diferencian entre el arbitraje nacional y el arbitraje internacional. Sistemas como el peruano tienen un solo sistema arbitral, en donde lo que tengo entendido sencillamente son algunas pequeñas referencias, por supuesto, por su particularidad, pero lo que tienen es todo un conjunto de reglas unificadas. El arbitraje internacional se justifica cuando hay elementos internacionales de por medio, cuando verdaderamente la naturaleza de las prestaciones que atraviesan fronteras, cuando están partes constituidas en distintas naciones, pues hacen necesario acudir a un arbitraje de, que no esté sometido a la jurisdicción de una u otra de las partes, sino que verdaderamente eh, eh, consulte los intereses del comercio internacional para la solución de una controversia que tenga una naturaleza internacional. De lo contrario, pues estaríamos en necesidad de resolver una controversia de carácter local
en donde las leyes aplicables serán las locales y, por supuesto, los árbitros, lo ideal es que sean personas de la nacionalidad correspondiente. Eso no quita, como hay sistemas arbitrales abiertos, en donde la participación quizás mucho más neutra de árbitros internacionales puedan solucionar casos en donde hay intereses simplemente nacionales involucrados. Doctor, también, bueno, tenemos una última pregunta. Dice, ¿puede pactarse una cláusula arbitral en un título valor? Bien, yo pienso que sí. En un título valor, el, eh, el, eh, la esencia del título valor es su efectividad por la vía ejecutiva. La vía ejecutiva durante algún tiempo se discutió si estaba exclusivamente en poder de los jueces. Hoy la tendencia no es esa y lo cierto es que los poderes que tiene el árbitro para dictar medidas cautelares, medidas ejecutivas, el embargo y el secuestro, si bien no lo hace directamente, sí lo hará con apoyo en la jurisdicción. Finalmente, la función ejecutiva es algo que hoy por hoy se acepta. En nuestro país se viene discutiendo acá en Colombia la posibilidad de que haya una, eh, un arbitraje ejecutivo y por lo tanto quien pacta en un título de valor una cláusula arbitral podría abrir el campo a que la justicia arbitral resuelva por la vía ejecutiva el derecho que está consignado en el título de valor y así se trate de títulos al portador, el portador del mismo, el solo hecho de tener en su poder el derecho, o aquel que lo ha recibido la orden, o que sea un título nominativo, el solo tener consignado en el título valor podría inclusive estar en documento separado, contrariando la tesis tradicional de los títulos valores, que todo lo que está en el título es lo que genera su efectividad y lo que no está allí no está en este mundo. Podríamos pensar que inclusive la cláusula arbitral podría estar por fuera del título valor. No escapan a la jurisdicción arbitral el efecto o la función ejecutiva de los derechos consignados en el título de valor, que inclusive podrían abrirse a una discusión o a una disputa mucho más amplia sobre el derecho mismo, que no es lo usual, pero también habría la posibilidad de que un juez dirimiera todas las controversias que tuvieran que ver con la existencia misma del título de valor y del negocio subyacente a su expedición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por participar también en el mecanismo, en el webinar Mecanismo de Solución de Controversias y por absolver las dudas del público. A continuación, vamos a seguir con el bloque de la mañana del día de hoy, presentando a la abogada Fabiola García Guac, que ya la tenemos junto con usted, Muchas justo gracias. la veo con la cámara prendida también. La doctora Fabiola García Guac es una abogada de la Universidad del Desarrollo Santiago, Chile. Es máster en Administración de la Construcción de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es mediadora civil y mercantil de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos de Madrid. Es mediadora civil y mercantil, árbitro y consejera del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, consejera del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Temuco, árbitro del Centro de Arbitraje CIES, consejera nacional y presidente del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción, vicepresidenta de la Sociedad Chilena del Derecho de la Construcción, socia fundadora de WAC SPA, firma especializada en gestión contractual y resolución de controversias en construcción y minería. La doctora Fabiola García cuenta con más de 20 años de ejercicio profesional, cuenta con una especialización como árbitro, mediadora, dispute boards y asesora contractual en construcción y minería. Sus amplios conocimientos técnicos, comerciales y jurídicos le han permitido
focalizar su práctica en resolución de conflictos, contratos, manejo de riesgos contractuales, negociación y arbitrajes. La doctora Fabiola García Wack nos va a presentar el tema de beneficios y desafíos de los mecanismos de resolución de controversias en la Constitución. Adelante, doctora. Muchas gracias por participar con nosotros y acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por esta especial presentación. Agradecer especialmente al Centro de Alto Estudio de Fomento y Capacitación CIES, especialmente a su director, Jorge Delgado, por esta invitación a este webinar, y además también agradecer también la instancia de poder formar parte también de la nómina de árbitros de este importante centro. Para mí también ha sido un honor compartir esta jornada con el colega Gerardo López, quien ha dado una muy buena presentación, interesante tema respecto de la cláusula arbitral. Yo tengo una presentación que quisiera compartir, que espero que se pueda ver. Me dicen si es que lo ven. ¿Lo ven correctamente? Sí, doctora, se ve Sí. perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, ya me han presentado. Me corresponde a mí poder conversar sobre los mecanismos de resolución de controversia de la construcción, principalmente plantearles cuáles son sus beneficios, sus desafíos, pero también explicar de alguna manera también cuáles son estos mecanismos adecuados para la materia de construcción, que es mi especialidad, y principalmente por mi experiencia gremial en materia de construcción. Participo activamente en la Cámara Chilena de la Construcción y también he participado como asesora in-house dentro de una constructora que construye para empresas mineras, como también como asesor por casi más de 20 años. Por lo tanto, me ha tocado también vivir en primera persona los conflictos en materia de construcción y tener que resolverlos. Sin más, yo quisiera comenzar, ¿cierto?, con un temario, buscar primero la manera también de exponer sobre cuál es el contexto de la industria y cómo nosotros vemos cuál es la situación hoy en día contractual también de los contratos de construcción en general en los aspectos ante los conflictos y cómo estamos preparados para poder abordarlos. Luego poder señalar cuáles son los mecanismos, ¿cierto?, los distintos mecanismos, las alternativas con los que contábamos, y también un poco ver cuál es la gestión de los riesgos contractuales que también dependen de las personas que participan en los proyectos, que deben tener también las competencias para luego poder señalar, ¿cierto?, qué desafíos tenemos, cómo abordarlos y también cuáles son los beneficios de poder contar con mecanismos adecuados. Primero, como contexto de la industria, previamente señalar que vivimos un momento de incertidumbre, ¿cierto? Ya hemos salido, ¿cierto? Estamos en un periodo post-pandemia en donde evidentemente pudimos visualizar principalmente aumentos de precio en materia de en la industria de la construcción. Hoy en día vemos también con mucha preocupación, ¿cierto?, la situación que se está viviendo en el Medio Oriente ante una guerra. Por lo tanto, evidentemente, todas son situaciones que afectan ante también la economía, crisis financiera e inflación. Por lo tanto, hoy en día la preocupación y el contexto de la industria que siempre hemos visualizado, hoy en día generan mayor preocupación aún. Es decir, si el contexto financiero y económico es complejo, por lo tanto, tendré que visualizar mucho mejor cómo voy a abordar mis proyectos, qué tipo de contratos son los que estoy firmando y en qué proyectos estoy participando. Desde ahí, la importancia y la preocupación que viene de antes, ¿cierto? Pero hoy en día también tiene mayor valor, ¿cierto?, el concentrarnos en cómo estamos visualizando los contratos, que existen asimetría en los riesgos, contamos con cláusulas ambiguas. Ya el colega Gerardo López comentaba respecto de la precisión, ¿cierto?, que es fundamental al momento de redactar una cláusula arbitral, ¿cierto? De la misma manera también se requiere esa precisión o visualizar cuáles son los contratos que yo estoy firmando y cómo están los riesgos, ¿cierto?, señalados, abordados, las responsabilidades a las cuales yo me estoy comprometiendo, tanto mandante como contratista. Aquí quisiera buscar, ¿cierto?, un punto medio, porque de esa manera también visualizar que aquí intervienen dos partes en las que evidentemente deben llegar a acuerdos. Existe también preocupación respecto a la mala gestión de las controversias. Nos encontramos con equipos de terreno, como también personas que quizás o no tienen las competencias o finalmente por el contexto de la obra o del proyecto no tienen las capacidades para poder abordar las controversias. Y más allá de las cláusulas, ¿cierto?, que por cierto son importantes, y el contrato, que es que hay que verlo en un todo integral,
evidentemente esto tiene que ir aparejado también con una gestión contractual, con una gestión de riesgo adecuada. En una lámina quise incorporar también este aspecto más adelante en la presentación, pero es importante esta preocupación y recalcarla porque es parte de lo que tenemos que visualizar para ir buscando los cambios que se requieren y cómo ir abordando los proyectos a fin de prevenir también los conflictos. Inexistencia de mecanismos adecuados para la resolución temprana de controversia en construcción. Aquí podemos visualizar que todavía existen contratos que son, de alguna manera, quiero decir, tradicionales, porque en donde aún están muy atrincheradas, ¿cierto? Las posiciones y las cláusulas son de alguna manera a veces abusivas e incluso sin perjuicio que podamos visualizar las experiencias exitosas de los contratos colaborativos, como los contratos NEC. Perú ha tenido un avance importante en esta materia. Sin embargo, aún podemos visualizar, al menos en Chile también es así, hemos avanzado muy poco en buscar esas cláusulas colaborativas y por cierto que al momento de visualizar ese equilibrio, una manera de poder buscar ese equilibrio también es que consideren mecanismos adecuados para la resolución temprana de controversias como el arbitraje, por ejemplo, y como otros mecanismos que vamos a ver a continuación. Pero sin duda un contrato que se visualiza y que se deja una cláusula a la justicia ordinaria es un contrato que evidentemente ese conflicto se va a dilatar en el tiempo y por cierto va a tener una demora importante en poder resolverlo. También el tema de los cambios, ¿cierto? Que generan cierta desnaturalización de los contratos muchas veces por cambios que alteran, ¿cierto? El alcance original. Son temas que se ven con preocupación. Los problemas de diseño que se deben abordar durante la ejecución también son temas que se pueden ir abordando y son preocupación de la industria. No es materia en específico de esta presentación, pero sí es importante señalar esta preocupación porque muchas de las causas de los conflictos se generan por problemas de diseño o por ingenierías deficientes. Por lo tanto, ahí también tiene que existir una preocupación de la intervención temprana de las partes o de la manera como yo llego a acuerdo sobre esta materia. Impacto de contingencias que se deben gestionar y llegar a acuerdo entre las partes es una preocupación fundamental al momento de poder visualizar qué mecanismos son los adecuados para poder ir abordando los conflictos. Pero en esta presentación nos vamos a la gestión de las controversias y los mecanismos adecuados que debemos visualizar para poder ir resolviendo las controversias que se pueden ir generando en materia de construcción. Primero, yo quisiera señalar un poco el mapa, ¿cierto?, de alternativas que tenemos para resolver las controversias. Encontramos sistemas que son más adversariales, como un litigio o juicio ante justicia ordinaria o arbitraje, ¿cierto? Como ya comentaba previamente el colega, esto es cuando ya el conflicto está instalado. Pero sin embargo, esta escalada del conflicto, evidentemente uno dice mecanismos adecuados. ¿Y por qué la palabra adecuada genera importancia? Porque el conflicto debe ir tratándose en la medida de la necesidad. Si yo tengo un riesgo o una problemática o un impacto o una contingencia, estoy de alguna manera considerando en que las partes puedan conversar, ponerse de acuerdo para poder resolver una contingencia y resolverla. Si esto no logra acuerdo o se mantiene en el tiempo, genera un problema, porque no pueden resolver una contingencia o una necesidad. Por lo tanto, esta necesidad se transforma en un problema y empieza a escalar si no logro negociar o tener un mecanismo adecuado en ese momento, y cuando ya el conflicto está verdaderamente instalado, entramos entonces, ¿cierto?, a las opciones que son más judiciales. Por lo tanto, este mapa es bien importante porque todas las anteriores a que podamos judicializar un conflicto, encontramos como la negociación, conciliación, mediación, dispute board, entre otros que son efectivos al momento de poder resolver los conflictos. Ahora, principalmente es importante considerar algunos principios o algunos aspectos, ¿cierto?, que consideran los mecanismos adecuados de resolución de controversia. La confidencialidad versus la publicidad que pudiese tener una justicia ordinaria, por ejemplo. La voluntariedad son las partes las que van a decidir someter un conocimiento ante una mediación, ante un arbitraje, por ejemplo. Y desde ahí existe también la necesidad, como por ejemplo en el caso de la mediación, el equilibrio de los poderes y la igualdad, versus la bilateralidad que es más transaccional.
existe un protagonismo de las partes, principalmente la mediación, donde evidentemente son ellas las que están llamadas a resolver el conflicto y buscar el diálogo. En el caso de quienes intervienen, también hay una imparcialidad, una neutralidad y una equidistancia, ¿cierto?, para poder ser un tercero imparcial que resuelve o ayuda a resolver este conflicto. En el ámbito de la mediación, si bien es cierto, yo estoy comentando o focalizándome en temas de construcción, pero la mediación es un proceso y es un mecanismo adecuado de resolución de controversia que está presente en distintos ámbitos, ¿cierto?, de las empresas, con los consumidores, los proveedores, los socios comerciales, las comunidades, autoridades, grupos de interés, trabajadores también. Por lo tanto, es un proceso que genera un diálogo en distintos rubros y aspectos y que puede ayudar, ¿cierto?, en un momento en esta escalada del conflicto a buscar el diálogo necesario entre las partes apoyado por este tercero imparcial. La verdad es que el escenario vemos que normalmente las gerencias, directorio o los mandos medios no están siempre alineados y finalmente desde ahí el proceso en una mediación, por ejemplo, va a ser fundamental que quienes participen tengan poder de decisión y también vayan de alguna manera todos con la misma idea y con el interés de poder llegar a un acuerdo. Hay asimetría, ¿cierto? Y pérdida de posibilidades. Normalmente las personas que van a negociar de una manera más atrincherada, no, sin buscar este punto medio entre las partes, buscar el diálogo, sienten que están perdiendo a lo mejor, están perdiendo algo, están perdiendo una posibilidad dentro de los intereses que tienen al momento de tener un conflicto. Hay poca valoración de la reputación corporativa de la empresa, es decir, probablemente quizás las organizaciones no están siempre con la finalidad de decir, bueno, yo aquí tengo un conflicto, entonces, bueno, buscan la mediación de alguna manera, pero no valoran realmente esta instancia como para atender el conflicto tempranamente sin tener que dilatarlo, que genera mayores costos para las partes cuando un conflicto se dilata. Por lo tanto, también eso es importante. Hay pocas regulaciones, ¿cierto? Y estándares emergentes al respecto, de dificultad para apreciar la incidencia en la eficacia de añadir valor y de resolver de manera temprana los conflictos. Por lo tanto, hay pocas instancias de diálogo, hay una política de la no resolución. Por lo tanto, sin embargo, encontramos en este proceso de mediación la posibilidad de llegar a un acuerdo y entender cuál es la posición que tienen que tener muchas veces también los abogados, que somos un poquito más transaccionales, o también hay abogados litigantes, el foco, ¿cierto?, de litigio de una manera con su posición y que va a ir a enfrentar, ¿cierto?, un litigio donde un tercero le va a decir, usted tiene la razón o la tiene el otro. En cambio, la mediación es una invitación al diálogo, a tratar de, en el fondo, tratar de visualizar de manera más objetiva el conflicto y buscar ese beneficio de llegar a un acuerdo entre las partes para poder resolverlo tempranamente y no someterse a un litigio que probablemente va a alargarse en el tiempo. Ahora, en este caso, las relaciones sostenibles son importantes en este aspecto, porque obviamente la empresa tiene distintos relacionamientos, ¿cierto?, con los contratantes, con los clientes, con las autoridades, con sus socios, y por lo tanto también es reflejo de ellos mismos, en el fondo, el poder ver cómo van a ir resolviendo los conflictos, la manera como enfrentan o cuál es la manera como pretenden, ¿cierto?, querer relacionarse y buscar formas colaborativas de resolución de los conflictos. Hoy en día existe la sostenibilidad vinculada a las empresas en desafíos en materia ambiental, social y de gobernanza, ¿cierto? Y por lo tanto, las empresas también requieren conductas empresariales que sean más dialogantes, más colaborativas y puedan considerar mecanismos como estos para buscar ese diálogo y buscar tempranamente la resolución de un conflicto. Por lo tanto, evidentemente existe una escalada del conflicto, ¿cierto? Ahora, en esta escalada, evidentemente, uno puede señalar y decir, bueno, el conflicto es inherente a la conducta humana, por lo tanto, también podemos encontrar ciertos conflictos que han escalado de una determinada manera y en donde probablemente también se requiera someter el conocimiento a un tercero como un arbitraje, ¿cierto? Como un árbitro. Yo no me voy a referir tanto en detalle como lo hizo mi colega anterior, dado que él expuso muy bien todo el tema de la cláusula arbitral y el contexto, pero sí quisiera destacar que esto es un método, ¿cierto?, que es una resolución
pacífica que se designa por las partes y se resuelve a través de un laudo que es obligatorio para las partes. Pero aquí es importante señalar que es un proceso que probablemente y muchas veces quien es el árbitro va a tener un cierto conocimiento del rubro. Algunos señalan que la especialización no es tan necesaria, por cierto, alguien puede tener conocimiento en materia de arbitraje, tanto en comerciales, ¿cierto? O en distintas materias. Sin embargo, evidentemente la especialización siempre es algo positivo porque le permite al árbitro la convicción o el manejo del lenguaje necesario de las partes para poder resolver el conflicto de que se trata, ¿cierto? Y de esa manera poder resolverlo de mejor forma. Obviamente también existe el arbitraje comercial internacional, que es de alguna forma cuando existen conflictos transfronterizos donde tenemos partes de distintas nacionalidades y son ellos, evidentemente, a través de la cláusula arbitral que le entregan competencias, ¿cierto?, a un determinado arbitraje, en una determinada sede, con un determinado idioma, ¿cierto?, para poder resolver sus conflictos. Ahora, sin entrar en detalle mayormente, porque ya lo hizo de alguna manera el colega en su exposición anterior, yo sí quisiera visualizar, que creo muy importante, las ventajas entre el arbitraje y la justicia ordinaria. En materia de construcción, como ya señalaba antes, si bien es cierto la especialización es una ayuda, la verdad que el proceso en sí también es más beneficioso al momento de considerar el arbitraje como un mecanismo adecuado de resolución de controversia en materia de construcción. Es decir, aquí vemos ventajas importantes ante la simplicidad del procedimiento en la resolución de la disputa, mayor rapidez, en donde efectivamente cuando existe un conflicto y este conflicto se alarga en el tiempo, este tiempo evidentemente es más costoso para las partes, en donde en primer lugar hay un contratista o la parte que está esperando la resolución, está financiando ese costo que de alguna manera está exigiendo o pidiendo a través de la demanda y que espera que en el laudo le favorezca. Sin embargo, hay un costo detrás, como también la pérdida de tiempo y también el daño que existe entre la relación comercial entre las partes, también es importante. También la flexibilidad, ¿cierto? Y la neutralidad que existe, además también de este tercero, que va a ayudar, ¿cierto? En un procedimiento que va a acordar con las partes, ¿cierto? Y que va a poder resolver sobre los asuntos que se hayan sometido a su competencia y a su ámbito. Luego, señalar también como mecanismo de resolución de controversia los dispute board, que probablemente algunos de ustedes ya lo conocen, pero sin embargo igual no está de más recordar cuál es su funcionamiento, qué son y cómo son sus beneficios y cómo van incorporándose, ¿cierto?, en el proyecto como un mecanismo adecuado de resolución de controversia y también de prevención. Como introducción, señalar que, para quienes no lo conocen, que es un panel de expertos que normalmente es formado por 3 personas, 3 miembros. Puede existir la posibilidad de que sea un miembro. Normalmente cuando son 3 se consideran 2 ingenieros y un abogado, pero las partes son quienes van decidiendo de su nombramiento. Son imparciales e independientes de ambas partes. Son personas que están preocupadas y velando por el proyecto. Normalmente y son con experiencia en el tipo de contrato de qué se trata, se nombra conjuntamente por las partes, es muy eficaz en la prevención de disputa también y emite recomendaciones o decisiones dependiendo del tipo de dispute board, que ya vamos a ver cuáles son, y de recomendaciones que pudiesen ser informales. Sus costos también, para mantener dicha imparcialidad, se reparten en partes iguales por las partes, es decir, el dispute board o el panel de 3 personas no representan ni al mandante ni al contratista. Es un tercero imparcial que viene a prevenir o a participar en el proyecto con el foco en el proyecto o a resolver una disputa que las partes le han sometido a su conocimiento. ¿Qué no son? Es importante decirlo, esto también se ha señalado en muchas capacitaciones que se hace también para el entrenamiento de Dispute Board, no son árbitros, ni mediadores, ni gerentes del proyecto, ni peritos, ni asesores, ni fiscalizadores, ni auditores. Es un tercero imparcial, es decir, no es un juez, sino que es alguien que está preocupado por el proyecto como tercero imparcial, con experiencia en el tipo de proyecto de que se trata,
para apoyarlo desde el principio del proyecto, como vamos a ver en algún tipo de dispute board, o bien constituirse específicamente para conocer de un asunto. Por lo tanto, no son jueces ni tampoco mediadores, sino que más bien son personas imparciales, que es un panel de expertos que va a apoyar al proyecto y al cumplimiento de sus objetivos. Luego tenemos este carácter de prevención como también de resolución, ¿cierto? En prevención, durante las disputas, de las reuniones periódicas, el distrito revisa el estado de las cuestiones pendientes, va a revisar los distintos temas del proyecto y del contrato, tanto técnica, jurídica, comercial, legal y también las contingencias que se puedan ir generando durante la ejecución de un proyecto. Dependiendo del tipo de dispute board de que se trate, en el caso de standing board, como ya lo vamos a ver, comienza desde el inicio del proyecto y desde ahí con estas reuniones periódicas va acompañando durante toda la vida del proyecto, revisando estos temas pendientes técnicos contractuales. Obviamente invita a las partes a buscar conjuntamente también opiniones informales que le pudieran someter a su conocimiento y dar recomendaciones informales, o también conocer de disputas formales cuando las partes de acuerdo someten al conocimiento, en donde ahí tiene otro efecto más jurídico y más obligatorio también. Otro rol también que se puede visualizar es el de resolver, como les señalaba, cuando se le somete formalmente a una disputa, tiene una duración de un tiempo real, es decir, busca no retrasar el proyecto, su cumplimiento o su ejecución por el hecho de existir una disputa, sino más bien una vez que se le somete la disputa a su conocimiento, va a resolver en un tiempo que se ha señalado en un plazo entre 84 y 90 días, dependiendo de los contratos, pero es un plazo acotado, en donde va a resolver y de esa manera el conflicto ya se resuelve y el proyecto sigue adelante. De esa manera se vela, ¿cierto?, por que exista este cumplimiento del proyecto y este avance del proyecto, de tal manera que las disputas se resuelvan de manera temprana, pero también en un tiempo acotado de resolución y no en un proceso largo en donde las partes tienen que estar sufriendo y también con costos adicionales y plazos adicionales y energía además también, y cuando tienen un conflicto. Bueno, hay antecedentes también, un poco para entregar algunas estadísticas. En la DRBF hay estadísticas que de muchos años, de más de 2.900 proyectos que se han realizado y que han considerado los dispute board como un mecanismo de resolución de controversia, y es una tasa de entre el 85 y el 98% de los asuntos que se remiten al dispute board no se someten luego a arbitraje o litigio, de tal manera que existiendo este mecanismo también se visualiza un beneficio para el proyecto y un beneficio también en la resolución de controversia, es decir, hay una prevención para no judicializar los temas del proyecto durante la ejecución o también al término, y de esa manera poder prevenir la judicialización que tantos costos conllevan para las partes. Bueno, en Chile, evidentemente, bueno, traigo la experiencia chilena, pero sin embargo en Perú también existe el caso de los Juegos Panamericanos, ¿cierto? Reconstrucción con cambio, existe la implementación de los contratos NEC, que por cierto siempre están aparejados, ¿cierto?, a la resolución de los dispute board o los JRDs, también como se conocen en Perú, y evidentemente para proyectos de alto riesgo o de larga duración, complejo, como aeropuertos, puentes, edificios, minería, carreteras, centrales eléctricas, la verdad es que se visualiza de esa manera. En Chile, en algún momento se ha considerado en minería Codelco o Metro, muchos años atrás. También se ha incorporado algunos pilotos con el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Pero como modo de piloto, no cambiando la ley, ni tampoco un avance tan grande, ¿cierto?, como lo tiene Perú. Y actualmente sí estamos en un programa piloto a través de un convenio que me corresponde coordinar a través de la Cámara Chilena de la Construcción, que es un convenio que se ha firmado con la DRBF, el CAM Santiago, que es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de la Cámara de Comercio de Santiago, junto con la Cámara Chilena de la Construcción,
se ha firmado un convenio para la implementación y hacer piloto a través de este convenio para poder implementar estos mecanismos adecuados de resolución de controversia como la mediación y el dispute board. Y en este minuto hay cinco proyectos que están, megaproyectos en materia de construcción con la minera BHP, que ha sido muy exitoso, principalmente no porque no existan conflictos o porque no existan temas que resolver, porque eso, como señalaba antes, es inherente a la conducta humana y, por cierto, a la construcción, que la construcción es una industria dinámica, que efectivamente hay que estar atento para resolver los temas y por cierto, han existido conflictos, pero sin embargo las partes señalan poder tener mucha comunicación entre ellas y avances en resolver rápidamente los temas pendientes. Por lo tanto, ha sido una gran experiencia que está viviendo Chile y que de alguna manera también esperamos poder seguir avanzando. Hay muchas personas interesadas en buscar, sobre todo hoy en día, en que hay un contexto, ¿cierto?, global y también nacional de crisis financiera, de menor inversión, ¿cierto?, de inflación. Por lo tanto, estos temas generan mayor importancia. Ahora, ¿por qué tener un dispute board? Aquí señalando ya un poco los beneficios, ¿cierto? Ir adelantándome un poco sobre buscar cuáles son los beneficios, ¿cierto? Aquí los desacuerdos y las disputas pueden afectar negativamente los presupuestos y el tiempo de finalización. Cuando aparecen controversias o temas que requieren atenderse por las partes, claramente aparecen costos que probablemente son innecesarios si uno se preocupa de anticiparse y buscar la manera de resolver los temas y contar con un panel de expertos que puede ayudar, ¿cierto?, en estas materias. Por lo tanto, y costos que evidentemente no siempre son reembolsables y probablemente no son compensables porque o no se llega a acuerdo o a lo mejor una resolución formal del dispute board o probablemente posteriormente después de un arbitraje no son compensados. Por lo tanto, evidentemente, las disputas evidentemente generan mayores costos y también las disputas también quiebran la confianza y obstaculizan las relaciones de largo plazo. Claramente, cuando uno considera, por ejemplo, un mecanismo como el dispute board que acompaña, ¿cierto?, al proyecto o a las partes en un conflicto, como también la mediación. Ahí yo creo que en ese caso, buscando la manera temprana de resolver el conflicto, es una manera también de cuidar las relaciones comerciales. Las relaciones se dañan muchísimo cuando no se puede, y probablemente el conflicto también escala. Entonces, la oportunidad de resolver el conflicto es fundamental, principalmente para cuidar también estas relaciones. Vincular los recursos del proyecto, centrarse en la posición de reclamación, no en el progreso del trabajo. Claramente, el foco que uno puede mantener a través de la implementación del Dispute Board es la concentración del proyecto como punto focal, es decir, yo me tengo que preocupar del proyecto y muchas veces las partes que están participando en un proyecto a través de un contrato, ¿cierto?, de construcción en donde han llegado a un acuerdo del alcance, el plazo, ¿cierto?, los costos, el presupuesto o el precio que se vaya a pagar en el contrato, claramente también permite que hay un objetivo que cumplir, ¿cierto? Hay un objeto que cumplir que no es otra cosa que el cumplimiento y la ejecución del proyecto. Y cuando existen disputas, probablemente las partes van a desconcentrar, ¿cierto?, su atención en poder terminar el proyecto, en poder concluir o en poder realizar el trabajo para el cual se ha contratado y por lo tanto genera roces también entre las partes, pero también además saca, ¿cierto?, el foco o no permiten una mayor productividad, ¿cierto?, del proyecto o el avance del proyecto. Entonces, también es muy importante poder contar con un mecanismo que pueda ayudar en ese sentido. Si los desacuerdos no se resuelven, crea un caldo cultivo. Efectivamente, cuando yo puedo tener una contingencia muy menor, probablemente esta comienza en una escalada que si no la logro atender a tiempo, el conflicto va a crecer, y en algún momento si no lo resuelvo hoy, lo tendré que resolver mañana. Y cuando ya lo quiera resolver mañana, probablemente va a ser un conflicto que va a haber escalado de tal magnitud que probablemente no va a quedar otra cosa que judicializarlo a través de un arbitraje o justicia ordinaria. Por lo tanto, efectivamente, el llegar a acuerdo también es un negocio que le conviene a ambas partes. Y por cierto, también
emocionalmente es agotador para las partes y para los equipos que participan dentro de los proyectos. ¿Por qué tener un dispute board? Las reclamaciones, obviamente ya lo señalábamos, el tema del tiempo, dinero y energía. La verdad es que las reclamaciones que se someten de manera formal al dispute board tiene plazos acotados, ya lo señalábamos, 84, 90 días, para poder resolver una disputa versus el tiempo que pudiese tener un arbitraje para resolver este tipo de controversia. Por lo tanto, es muy importante poder visualizar la oportunidad, pero también el mecanismo que sea adecuado para resolverlo. Las disputas dañan las relaciones, ya lo señalábamos, y por lo tanto puede en el fondo resolver en un mayor plazo y por supuesto con un menor costo. Luego, señalar un poco brevemente cuáles son los tipos de dispute board para que de alguna manera puedan visualizar también. Principalmente me quiero referir a estos dos que de alguna manera son los que hemos estado más atendiendo, ¿cierto? Y implementando, que es el Dispute Review Board, que de alguna manera conoce del proyecto, pero sus recomendaciones formales y escritas no son obligatorias ni vinculantes para las partes. Es decir, se somete al conocimiento de este panel de expertos, pero no van a ser obligatorias para que las partes tengan que cumplirla. En el caso del DAB, ¿cierto? Que el Dispute Adjudication Board emite decisiones formales y escritas, pero estas decisiones son vinculantes y obligatorias para las partes, independiente que las partes puedan estar conforme o no, de acuerdo o no con la decisión del DAB. Evidentemente estas decisiones son obligatorias para las partes y en caso de no estar de acuerdo cuentan con un plazo para poder someter la disputa finalmente a un arbitraje. Pero en este caso es vinculante. Luego existen estos otros dos que han estado más relacionados con reglas de dispute board de la Cámara de Comercio Internacional, donde se ha ofrecido algo más intermedio, donde las partes están llamadas a entregar la competencia, ¿cierto?, de estos dispute board, y también FIDIC ha introducido también en sus libros rojo, amarillo y plata en los años 2017 para poder evitar la necesidad de iniciar un procedimiento más formal de resolución de controversia, de manera de brindar también asistencia informal para las partes y resolver cualquier problema que pueda surgir durante el proyecto. Otra manera también que es standing board y ad hoc. Es muy importante porque independiente de lo que vimos previamente en la lámina anterior, respecto que un dispute board puede ser review board, donde va a recomendar y no va a ser vinculante, es decir, va a recomendar pero no son obligatorias sus decisiones, o ya sea que sus decisiones son obligatorias como el DAB, que es un adjudication board, podemos considerar dos formas de poder implementar estos dispute board. Puede ser standing board, el cual va a ser constituido desde el inicio del proyecto, como señalaba anteriormente en algunas láminas, que es un dispute board que va a actuar de manera más preventiva, ¿cierto? En este rol más preventivo que tiene este panel de expertos, en donde podrá ser de 3 miembros, como ya señalaba antes, o de 1 miembro. Normalmente cuando es de 1 miembro es un ingeniero, y cuando es de 3 miembros, 2 ingenieros y un abogado, nombrados por ambas partes, siempre de común acuerdo. Cuando es standing board, es este rol preventivo que tiene este panel de expertos y que va a acompañar y va a estar durante toda la vida del proyecto para ir revisando en sus reuniones periódicas y visitas también a terreno para poder visualizar en el proyecto y con el foco en el proyecto. Él no representa o ellos no representan a ninguna de las partes, sino que el foco está en el proyecto para poder acompañar durante toda la vida del proyecto, ir resolviendo, levantando temas, comentando temas, recomendaciones informales, etc. Durante este proceso de standing board también este panel de expertos pudiese tener que le sometan algunas disputas en cuyo caso se va a constituir para poder resolver una disputa formal, entregando en estos tiempos acotados que ya conversábamos, una decisión que si es evidentemente adjudication board será vinculante para las partes. Y el ad hoc es aquel que no ha estado durante toda la vida del proyecto, pero se constituye específicamente porque ha surgido una o más disputas y las partes han decidido someter al conocimiento de este DAB ad hoc para que ellos o él pueda resolver esta controversia y de esa manera
este dispute board se va a constituir con el objeto preciso de resolver esta controversia. Bueno, otro aspecto importante, ¿cierto?, es que también los cánones de conducta ética que tienen estos paneles de expertos, que efectivamente están llamados a revelar, ¿cierto?, cualquier conflicto de interés que puedan tener. Los miembros o las nóminas, ¿cierto?, con las que se puedan contar, normalmente se van a visualizar y en el caso de que alguna de las partes pueda proponer, ¿cierto?, como candidato para ser designado como parte o como miembro de un dispute board o un DAP, va a ser muy relevante que ese profesional, que ese miembro, ¿cierto?, revele cualquier conflicto de interés o cualquier situación que pudiera afectar su imparcialidad. Y en ese sentido, serán las partes quienes van a definir si esa revelación les pudiese afectar o no en su designación. Por lo tanto, es muy importante para la confianza y la credibilidad de las partes y de poder, en el fondo, asesorar. Por lo tanto, es muy importante este código de conducta ética porque es algo muy importante que la DRBF también vela, y en los entrenamientos, que quienes cuentan con los entrenamientos para poder ser dispute board, se le entrega la información respecto de cómo tiene que revelar cualquier conflicto de interés, tiene que ser su conducta, ¿cierto?, respecto con las partes, en la cual tiene que haber un comportamiento adecuado, ético, en donde evidentemente va a cuidar también su relacionamiento sin poder reunirse a solas con una de las partes, sino que más bien siempre sus reuniones deben ser con ambas partes, con la misma información y de manera imparcial. Por lo tanto, un miembro de un DAP debe cuidar y velar porque estos principios de conducta ética estén siempre presentes en su actuar de principio a fin mientras esté ejerciendo como miembro en un proyecto. Bueno, algunos aspectos relevantes de este proceso, que es el contrato tripartito, la resolución de disputas en muy corto plazo, ya lo señalamos, y también opiniones consultivas que se puedan dar. Pero principalmente hay una imparcialidad, ¿cierto?, entre las partes, y hay un beneficio, ¿cierto?, en donde hay un tercero imparcial que puede, que es experto además en la materia en construcción y en el tipo de proyecto de que se trate, va a prevenir las disputas o resolverlas en tiempos acotados, de tal manera de que este conflicto no genera mayores costos o mayores retrasos para la obra y este proyecto de construcción se pueda llevar a cabo con el alcance y con los plazos y resolver las controversias en el menor plazo posible a través de estos mecanismos adecuados de controversia. Otra cosa relevante previo a poder señalar y concluir cuáles son como los desafíos que ya hemos visto a lo largo de toda esta presentación y los beneficios, ¿ciertos?, de estos mecanismos de resolución de controversia, creo importante mencionar lo que son la gestión de riesgos contractuales, que evidentemente podemos contar con un contrato, que puede ser NEC o puede ser otro tipo de contrato, en lo cual también hemos considerado mecanismos de resolución de controversia. Es importante la gestión que podamos realizar. Y desde esa manera las partes, los equipos de terreno, tienen que tener las competencias adecuadas y las capacitaciones y el entendimiento, ¿cierto? Tanto administradores de contratos, gerentes de proyectos, directores de proyectos y también, por cierto, las autoridades máximas de las organizaciones que entiendan cuál es la manera de poder anticiparse a los conflictos, de poder buscar y gestionar, es decir, ante una eventual contingencia, ante un eventual impacto, poder contar con herramientas que le permitan visualizar de manera temprana el manejo de los conflictos para poder prevenir. Por ejemplo, bueno, aquí un caso como un ejemplo, ¿cierto?, donde yo puedo en el fondo visualizar los distintos aspectos que tiene el proyecto y de tal manera de ir apoyando en la gestión contractual, y también es una manera de prevenir. Cuando yo implemento una gestión adecuada, una gestión contractual adecuada, para de esa manera también como parte, poder visualizar mi conflicto y poder tratarlos a tiempo o someterlos a una mediación oportunamente o poder traspasarlo a través del DAP, ¿cierto? Y tener el manejo de los equipos de terreno, quienes también tienen que estar entrenados y con los conocimientos adecuados para poder manejarse en estos conflictos y buscar cuál es la filosofía que es colaborativa, que es de diálogo, que es preventivo y que es oportuno para poder gestionar
un contrato de construcción, como también gestionar los riesgos y, por cierto, prevenir o gestionar los conflictos que se puedan visualizar. Por eso será muy importante también contar con estas habilidades, ¿cierto? O competencias, de tal manera de que puedan existir a través de talleres, ¿cierto? O de las reuniones periódicas que hay en el DAP, poder ir apoyando al ejercicio, ¿cierto? De estos DAP y visualizar de manera temprana, colaborativamente, estos procesos. Por supuesto, poder contar con medidas de mitigación o acción también van a ser muy relevantes. Pero ya incorporándonos respecto a los desafíos y los beneficios en la implementación de los mecanismos adecuados de resolución de controversia. Primero, bueno, señalamos un poco el contexto al principio, ¿cierto? Y por lo tanto los desafíos, es importante que existan métodos colaborativos, que podamos establecer herramientas que permitan un relacionamiento adecuado entre las partes y los intervinientes en el proyecto. Poder establecer, por ejemplo, un dispute board permite a las partes, ¿cierto?, poder avanzar de manera oportuna en el proyecto, despejando aquellas situaciones técnicas, contractuales o legales, y poder adecuadamente poder visualizar y tratar en conjunto los temas para que no escalen a un nivel superior o se puedan llegar a visualizar, o sea, judicializar, perdón. También el equilibrio, la asignación de riesgos y responsabilidades es algo en lo que hay que avanzar en materia contractual, principalmente. Desde ahí el éxito también que ha tenido la implementación de los contratos NEC, que funcionan muy bien cuando existe también la implementación de los dispute board. Y de esa manera poder ver que hay equilibrio en los riesgos, poder responsabilidades bien claras, poder contar con alertas tempranas de manera de anticiparse, ¿cierto? Y poder buscar también mecanismos donde podamos ir resolviendo las controversias. Estos mecanismos, sin duda, por la experiencia que podemos visualizar en distintos países, tanto a nivel nacional o local, por ejemplo en Perú, como también en otros, podemos ver que evidentemente hay mecanismos que son más adecuados que otros, como la mediación, el arbitraje, los dispute board, los JRDs, como se conocen también en Perú, y de esa manera poder atender el conflicto en esta escalada que tiene, prepararse para poder atender, no pretender que a lo mejor el conflicto no exista, pero sí prepararse para poder contar con estos mecanismos. Por supuesto, también las personas son las que generan los cambios. Ahí hay un gran desafío porque es importante la capacitación y la formación de equipos de terreno, gerentes, directores de proyectos. Las personas son las que permiten buscar una gestión contractual colaborativa en vez de una gestión contractual más atrincherada. O si cuento con un DAP, por ejemplo, en donde tengo un tercero imparcial que va a acompañar el proyecto y tengo reuniones periódicas, poder interiorizarme, capacitarme y entender cómo funciona este mecanismo de tal manera que me sirva para el proyecto y aprovechar la instancia del diálogo, de la reunión, de hacer consultas y de buscar ese trabajo colaborativo que es el que permite poder avanzar y poder generar una mayor productividad también para la industria. Por lo tanto, las personas sin duda son un eje protagónico y fundamental a la hora de poder implementar un mecanismo adecuado de resolución de controversias, como también prevenir las controversias. Por lo tanto, esa gestión contractual permite también anticiparse, ¿cierto?, a los impactos, cambios o controversias que el proyecto pueda tener. En cuanto a los beneficios, sin duda los beneficios son enormes, sobre todo pensando hoy en día en el contexto. Visualizamos cómo muchas veces, y también puedo hablar por la realidad nacional que ocurre en Chile, muchas veces vemos como los contratos de obra pública son más complejos de abordar y por lo tanto hay contratistas que miran con más distancia al participar en una licitación en donde existe un contrato que es con algunas cláusulas más ambiguas o son cláusulas, como la llaman algunas veces, más cláusulas leoninas o cláusulas donde no hay salida. De repente algunas personas muchas me comentaban de repente decir, pero ¿por qué no buscamos un cambio en las cláusulas contractuales de manera de redactar una manera que sea bueno para ambas partes y tener, por ejemplo, una salida alternativa para
para los contratos, en el caso de controversias, que quizás buscar la forma, ¿cierto?, de poder llegar a esos acuerdos. O por qué no miramos e incorporamos ciertos mecanismos de resolución de controversia. Entonces, en el ámbito público, bueno, si bien es cierto, Perú ha avanzado muchísimo, es muy importante la experiencia que existe en Perú. Por ejemplo, en Chile ha costado ese cambio normativo, ¿cierto?, de buscar esa colaboración o la incorporación de mecanismos de resolución de controversia que hoy en día, la verdad, son como lo básico para poder entender y señalar que hay un contrato que es más equilibrado. Por lo tanto, es muy importante. Esa incertidumbre que genera este contrato que es más atrincherado, también se rompen, ¿cierto?, las confianzas. Por lo tanto, uno de los beneficios que para poder, al implementar estos mecanismos, es también generar confianza entre las partes y cuidar las relaciones. Es decir, si yo tengo un conflicto en el proyecto o para avanzar en el proyecto, yo al considerar un mecanismo adecuado de resolución, ya sea una mediación o un dispute board, o también un arbitraje, porque se ha escalado y cuento con un arbitraje en donde sé que hay un tercero, ¿cierto?, imparcial, que también en un plazo bastante menor que la justicia ordinaria, como ya comentábamos, también eso genera confianza al momento de firmar un contrato, es decir, si yo tengo un conflicto, esta va a ser la manera de resolverlo. Por lo tanto, es muy importante. Otro beneficio de poder contar con mecanismos adecuados es el proyecto y su objetivo como punto focal. Es muy importante que poder contar, no estar pensando en la cláusula o en leonina o de qué manera, sino más bien yo tengo un conflicto y el conflicto no me deja pensar, no me deja avanzar. Por lo tanto, acá es muy importante no perder el foco en el proyecto, y es un poco lo que al prevenir una controversia es lo que se hace en materia de construcción, donde voy a poder abordar, ¿cierto?, la controversia, o voy a poder prevenir una controversia, y por lo tanto yo pongo en el centro a mi proyecto y veo a la otra parte como alguien con quien me complemento, yo colaboro para poder avanzar, no como un enemigo ni atrincherado en las partes buscando una mayor, como también se señala, una mayor productividad al resolver los conflictos de manera oportuna. Equilibrio en las relaciones contractuales, por cierto, es muy relevante, colaboración al momento de resolver los conflictos o prevenirlos, y evitar mayores costos que generan los conflictos y los perjuicios económicos que pueden producir entre ellas. Podemos visualizar, ¿cierto?, cómo muchas de las partes que se someten a un arbitraje, finalmente la organización comienza a trabajar por las pruebas, por los respaldos técnicos y por toda una preparación, perdiendo toda esa energía, todo ese tiempo, todo ese costo en poder visualizar y en el trabajo, en los proyectos que puedan seguir teniendo. En cambio, es como un paréntesis en donde tienen que empezar a resolver un conflicto, empezar a preparar las pruebas y todo comienza un proceso largo. Por lo tanto, el resolver los conflictos, prevenirlos, es sin lugar a duda un negocio para las partes, en donde evidentemente, y también para el proyecto, para poder en el fondo tener un ahorro en los costos que ello implica. Por lo tanto, obviamente el mayor de los beneficios que tienen todo este tipo de mecanismos es el prevenir las controversias contractuales o atenderlas a tiempo. Bueno, eso es una conclusión. Yo creo que pueden existir muchas más. La verdad es que lo importante es quedarnos con los beneficios, pero también con los desafíos, y poder señalar tanto como abogados o como ingenieros el cumplir un rol más colaborativo y ver desde esa mirada de cada uno en el rol que pueda tener la industria, o quizás en cualquier otra, decir, yo desde mi rol, ¿cómo puedo yo buscar la manera de poder implementar un mecanismo que me permita resolver las controversias de manera oportuna, o ser más colaborativo y buscar acuerdo entre las partes? Siempre va a ser beneficioso para todos. Bueno, les dejo yo mis datos para alguien que me quiera escribir, o bueno, también abierta la posibilidad de preguntas, así que muchas gracias. Para mí ha sido un honor poder compartir con todos ustedes, y especialmente al Centro de Alto Estudio de Fomento y Capacitación, CIE, y a su director, Jorge Delgado, por participar en este interesante tema, y con este importante tema además también, que es tan relevante para la industria de la construcción y para la resolución de controversias. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir para que podamos vernos. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, doctora. Sí, justo estábamos revisando el chat y hay algunas preguntas que está realizando el público. La primera pregunta de parte de Jorge dice, doctora, en los contratos de obras se viene implementando los dispute boards. ¿Este mecanismo estaría desplazando al arbitraje? Mira, buena pregunta. La verdad es que yo no creo que lo desplace, porque son complementarios, porque bueno, principalmente el que se está utilizando mucho y es el DAB, ¿cierto? El Standing Board, que va acompañando a las partes. Efectivamente es una instancia previa en donde uno puede, mirando en esta como escalada, ¿cierto? Del conflicto, en donde al acompañar al proyecto en una medida más preventiva, poder ver una instancia previa, poder conocer de manera más técnica también el proyecto, sobre todo quienes son standing board, son miembros que vienen conociendo el proyecto desde el inicio. Por lo tanto, al surgir una controversia, se le puede someter de manera formal y ellos hacen una recomendación o una decisión, ¿cierto? En donde efectivamente va a ser vinculante. Por lo tanto, es como una etapa previa y complementaria. No creo que desplace un mecanismo al otro, porque en el caso de que esta decisión, que por cierto es obligatoria y que no va a ser normalmente de acuerdo a los reglamentos, se puede ir al arbitraje si es que la decisión del dispute board no ha sido satisfactoria para alguna de las partes, tiene también la instancia de poder ir al arbitraje, que sería como la instancia superior. Entonces, yo más que desplazarlo, yo diría que son complementarios en esta escalada del conflicto, en donde tengo una etapa previa para poder someterlo a un proceso por un experto técnico, ¿cierto? O que ha estado, o que se constituye principalmente para resolver la controversia, o ha estado durante todo el tiempo del proyecto y de esa manera tiene un plazo muy acotado para resolverlo, hablamos de 84, 90 días, y en el caso de no estar de acuerdo, tiene esta instancia superior. Por lo tanto, yo creo que es muy buena pregunta, la verdad es que muchos la hacen y la verdad es que son mecanismos más bien complementarios. Ok, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿las decisiones de los miembros del dispute board pueden ser llevadas a un proceso arbitral? Las restricciones, me imagino que, Doctora, perdón, las decisiones. por supuesto, sí, bueno, como señalaba antes, efectivamente las decisiones cuando las partes no están de acuerdo con una decisión del dispute board, efectivamente tiene esta instancia también de arbitraje, siempre va a existir. De hecho, cuando uno revisa, ¿cierto?, los contratos NEC, que por cierto hay cláusulas que permiten ciertas modificaciones a las cláusulas normales del contrato NEC, también existen cláusulas donde se señala que va a existir un dispute board, ¿cierto? Un panel de expertos que acompaña, y luego cuando uno revisa la forma de resolver las controversias, siempre van a poder contar con un arbitraje de acuerdo a la competencia que las partes han decidido. Son las partes las llamadas en el fondo a generar la competencia para estos mecanismos, y desde ahí ante un dispute board podría ser también que someter una decisión informal, por ejemplo, en donde esa decisión no va a ser obligatoria. Pero si yo tengo un dispute board, que es adjudication board o ad hoc, en donde su decisión es formal, evidentemente voy a tener la instancia de recurrir ante el mecanismo de resolución de controversia que he designado en el contrato entre ambas partes como el nivel superior. Entonces, complementando un poco también la pregunta anterior, incluso, en el fondo es una instancia donde se va a complementar, pero sin lugar a duda es una instancia previa que permite también a las partes poder de alguna forma resolver quizás más oportunamente, a lo mejor antes de ir al litigio. Y bueno, evidentemente ahí, en esta escalada de conflictos, hay conflictos que de alguna forma son para un arbitraje y quizás ya está tan escalado el proceso que evidentemente el arbitraje es la resolución el mecanismo para resolver controversia. Ok, doctora, muchas gracias. Y la última pregunta la realiza William, dice, doctora, por lo mencionado, el mecanismo más adecuado serían los dispute boards o junta de resolución de disputas. ¿Por qué previene y soluciona controversias? Asimismo, asiste a las partes a lo largo de la ejecución contractual. William cree que el mecanismo más adecuado sería los dispute boards. Sí, mira, en general yo señalo que todos estos mecanismos que son como el mapa, ¿cierto? Que yo mostraba en algún momento el organigrama de los distintos tipos de mecanismos que uno cuenta.
yo siento que no son excluyentes unos con otros, pero sin embargo, el Dispute Board es un mecanismo preventivo, es un mecanismo también, ¿por qué no decirlo?, de gestión, en donde va a acompañar, y es un panel de expertos preocupados por el proyecto, de reuniones periódicas, de acompañar por todo el ciclo de vida del proyecto y también va resolviendo los temas. Ahora, por cierto que sí, en el evento de que existan conflictos, porque la idea es preventivo también, es decir, este mecanismo del Dispute Board permite también la prevención, no solo la resolución, y desde ahí que tiene un doble rol, que ahí vendría siendo distinto a los otros dos mecanismos, como la mediación y el arbitraje, en donde en esos dos yo ya tengo el conflicto, yo ya visualizo un conflicto entre las partes. En cambio, el Dispute Board, si bien es cierto, tiene la oportunidad también de resolver, tiene este importante rol que es preventivo y acompaña durante todo el ciclo del proyecto también como el Standing Board, que es muy importante y que además también le conviene a las partes poder anticiparse a situaciones técnicas, contractuales, legales o comerciales, porque el Dispute Board resuelve de todas ellas de manera integral. Por lo tanto, sí podríamos decir que es un mecanismo no sé si más adecuado, pero sí pudiéramos decir que se acerca más a lo preventivo de todas maneras y durante el proyecto tiene mayor presencia durante el proyecto. Por lo tanto, si bien es cierto, tiene múltiples beneficios el poder implementarlo. No sé si con eso resolví la consulta. Muchas gracias, doctora. Bueno, esas son todas las consultas que habían realizado los participantes en el grupo, bueno, en el chat del Zoom. Y a nombre del Centro de Altos Estudios de Fomento y Capacitación, queríamos agradecerle a usted y al doctor Gerardo López por su participación y por tan interesantes temas que han tocado, tanto de la perspectiva internacional y también tomando en consideración el tema nacional nos encontramos en Perú, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad y bueno, quiero invitar a todos los participantes a unirse al segundo bloque del día de hoy, que será de 4 a 6 de la tarde. Nos van a acompañar también el doctor César Linares, que es de República Dominicana, y el doctor Juan José Pérez Rosas de Perú, que nos van a seguir tocando más temas de arbitraje y junta de resolución. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Cuídense todos.